a la persona que está al lado suyo, a su izquierda, a su derecha, atrás o adelante. Por favor, salúdelo, abrácelo, bendígalo, hágalo sentir en familia. ¿Usted está contento? ¿Es Dios bueno o no? Dígalo fuerte, Dios es bueno. Así como está usted sentado, por favor, hoy quiero avanzar rápidamente. Lo que tengo que compartir no es difícil de compartir, es excesivamente sencillo de hablar y de entender. La práctica es el reto para nosotros. Estamos en nuestro tiempo de cultura, el mes de julio y algunos días de agosto. Hemos estado hablando de la cultura de casa. La cultura de casa es cultura del reino. Como lo hace nuestro Padre en el cielo, así lo hacemos aquí. Pues Jesús nos enseñó a orar de esa manera: que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Hoy quiero destacar una característica de nuestra cultura en casa. Solo ponerle un poco de cimiento bíblico, porque no nació de nuestra invención, nació de conocer y tocar el corazón de Dios. El tema es grandeza. Hay parte en nuestra cultura que la manifestamos en el cómo lo hacemos, y la frase es: hablamos a la grandeza de las personas. Hablamos a la grandeza de las personas. Es parte de nuestra cultura. Si usted asiste a los cursos de CCM, escuchará a los maestros hablar de la grandeza de Dios en usted. Si usted asiste como parte a alguna célula o grupo de Somos Casa, usted escuchará en esa casa hablar de la grandeza de Dios en su persona, hablarle a la grandeza. Si usted asiste o platica de alguna de las clases a los adolescentes o alguno de los tiempos de ministración a los infantes, usted encontrará que los maestros hablan a la grandeza de las personas. Si alguno de ustedes necesitara o ha vivido momentos de consejería con el equipo pastoral de manera particular, con alguna pareja pastoral, usted siempre encontrará que los pastores hablan a la grandeza de las personas. Es nuestra costumbre, así lo hacemos aquí. Es cultura del reino. Dígale a la persona que tiene al lado: voy a hablar a la grandeza de tu persona. Sí, es raro para algunos porque no es parte de la cultura del mundo. La cultura del mundo es encontrar tu error, es encontrar tu equivocación, es encontrar tu iniquidad o tu pecado y con ella hacerte polvo. Entre más te lo recuerden, más felices son ellos. Que un día te equivocaste, que un día la regaste o que un día metiste la pata, si no es que las dos juntitas. No sé por qué nos educaron así, pero nos educaron en la cultura de agarrar el error de alguien
y refregárselo entre la cara para los próximos 20 años, para que nunca se suba a mis barbas o piense que es más grande que yo. Lo sé, porque en mucho fuimos educados de la misma manera. Tenías que recordarle a alguien, cuando alguien tiene una buena idea, automáticamente eres de los que voltea y le dice: si tú me dices de estas ideas cuando yo sé lo que tú hiciste, aunque lo que hiciste lo hayas hecho hace 20 años. Es contrastante entre la cultura del mundo y la cultura del reino. Que de repente Dios se pare y diga frases que nos hacen pensar. Él se para y dice: nunca más me acordaré de tus pecados y nunca más te mencionaré tus iniquidades. Las tomaré y las haré estar en lo profundo del mar y nunca más estarán en mi memoria aquello que tú hiciste. Es contrastante la cultura del mundo y la cultura de cómo lo hace Dios. Dígalo fuerte: voy a hablar a tu grandeza. Es cierto, a veces se nos sale lo queretano, a veces lo mexicano, latinoamericano es más fuerte que lo cristiano, pero hoy lo recordamos, y si no lo habías oído, lo aprendemos. Tiene más fuerza hablar a la grandeza de una persona que estarle refregando su equivocación por todos los próximos años. Si verdaderamente lo amas, no significa que no marques su error, pero significa que lo construyes con una verdad y lo construyes con grandeza en la palabra de Dios. Dígale al de al lado: eso es lo que voy a hacer contigo. Abra su Biblia conmigo ahí como está usted sentado y déjeme desarrollar una muy pequeña historia para poner el cimiento de la doctrina bíblica y del cómo lo hacemos. Libro de Mateo, capítulo 11. Es el momento de interacción entre Juan el Bautista y Jesús. Usted sabe, sus ministerios tienen una dinámica de relación. Mientras Juan ha agarrado su punto más alto, Jesús aparece para Juan comenzar a menguar y Jesús comenzar a crecer. Comenzaré mi lectura en el verso 7 del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mientras ellos se iban, aquellos emisarios que habían sido regresados con una respuesta, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente. Jesús comenzó a decir de Juan. Dile a la persona que tiene al lado con todo cariño y amor: preocúpate cuando Jesús comience a hablar de ti a la gente. Jesús comenzó a hablar de Juan. ¿No es maravilloso que Jesús hable de ti? Solo diga una respuesta, la que quiera. ¿No estás preocupado por qué va a decir? Por eso su silencio. Prefieren pasar inadvertidos. Ojalá esta prédica sea tan breve como él dijo y yo pueda salir pronto de aquí. Pero si Jesús comenzara a hablar de ti, ¿qué cosa diría? ¿Te preocuparía? Porque se nos ha enseñado en el ambiente cristiano que es importante lo que nosotros tenemos que decir de Dios. Y verdaderamente hemos sido enviados a testificar de Dios a todas las personas. Pero por momentos resulta más importante que Dios tuviera que testificar de ti o que Dios tuviera que decir de tu persona si hablara de ti.
Observe. El verso siguiente dice, en el mismo verso, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña cascada sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué saliste a ver? Ahora déjeme parafrasearlo para poder aplicarlo entre nosotros. ¿Qué me ves cuando me ves? Le dijo a todas las personas cuando salieron a buscar a Juan, ¿qué salieron a buscar? ¿Qué esperaban ver? ¿Qué querían encontrar? Porque todas las personas se hacen un concepto de otra persona. Sobre todo si como Juan es medio raro. Raro en el sentido de extravagante. Viste de manera especial, tiene comida especial y le encanta pasarse temporadas en el desierto solo. ¿Qué saliste a ver? Cuando miras a tu marido, ¿qué saliste a ver? Cuando miras a tus hijos, ¿qué saliste a ver? Cuando ves a los pastores, ¿qué es lo que ves? O cuando ves a tu familia, ¿qué es lo que ves? Jesús estaba cuestionando la intención y el concepto que ellos tenían de Juan. ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de vestiduras raras? ¿O a una caña débil, cascada? ¿O a alguien quebrantado? ¿Qué salieron a ver? Cada uno de nosotros debe de poder ajustar la visión que tiene de las personas que le rodean. Es probable que hayas visto de tu esposa lo que no es la visión de Dios de tu esposa. Verso 8: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y nuevamente, pero ¿qué saliste a ver? Por favor, ayúdele al predicador y pregúntele a alguien: ¿y tú qué saliste a ver? Ahora es Jesús el que continúa hablando de Juan. Verso 9: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y él dice: sí, os digo, y más que profeta. Juan el Bautista es profeta, no porque él se crea profeta, sino porque el cielo dice que él es profeta. El problema es que yo me crea lo que el cielo no ha dicho que yo soy. Jesús se paró en medio de ellos y dicen: ¿ustedes creen que Juan es profeta? Yo les digo: sí, él es profeta. Déjeme ver si lo puedo explicar. No sé si te gustaría que en medio de tu trabajo el Dios del cielo se parara detrás de ti y te respaldara. Sí, Él es mi hijo y Él es el consentido. ¿Tú querrías que Él se parara en la dificultad y que Él se pusiera detrás de ti y te respaldara? Sí, dijo Jesús de Juan: sí, Él es profeta y verdaderamente lo es. 10. Porque este es de quien está escrito. Porque hablando de Juan, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por favor, sígame, tardaré 3 minutos. Este es el núcleo o el corazón de lo que hoy tiene que decirse. Jesús puede defender a Juan por razones de filiación. Es su primo. Y todo el mundo tiene un primo que le defiende o un primo a quien le debe. Pero Jesús no está defendiendo a Juan por causas de filiación. Él dice:
Él es Juan, es profeta, más que profeta, porque las escrituras dicen, Padre del cielo, no deberíamos de poder yo encontrar lo que las escrituras dicen acerca de mí. No debería yo conceptualizar la vida de mi esposo o de mi esposa no en base a los hechos o las actitudes, sino a lo que la escritura ha hablado de ella o de él. Jesús se paró y dijo, ustedes no entienden quién es Juan y ustedes no comprenden la grandeza de ese hombre. Les voy a decir qué tan grande es ese hombre. La Biblia ya ha hablado de él antes de que él naciera. Y hay una porción en la escritura que habla acerca de él. No sé si yo me estoy pudiendo explicar, pero el concepto que Jesús tiene de Juan no proviene de la opinión de las personas, proviene de las escrituras. ¿No debería yo entonces de manera práctica correr a la Biblia, ponerla delante de Dios y decirle, ¿dónde está mi esposa en tu escritura? Y el Espíritu Santo levantar 2 o 3 versos que te hablen de ella. Y que el cielo te diga la opinión que tiene de ella, que es contraria al concepto que tú tienes de ella misma. Por favor, si usted lo cree, solo diga amén o aleluya. ¿No sería maravilloso que tu esposa comenzara a tener un concepto diferente de ti? No basado en la historia de tu familia y no basado en la costumbre de tu cultura y no basado en tu educación o en tu trasfondo, no basado en tus estudios y mucho menos en tus errores, basado en lo que Dios dejó establecido en la escritura, que eso era tu marido. Pero no. A veces la gente se deja llevar más por la opinión que le rodea que por lo que la escritura le ha hablado. Por favor, dígame que hoy va a ser el compromiso de ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué es tu opinión acerca de los míos? Somos hombres humanos y cometemos este error. Los extremos. Para unos, su mujer es la más santa, pura, inmaculada, hasta que lo hace enojar. Para otras, el marido es lo peor que puede existir, hasta que llega la quincena. Pero eso quiere decir que la dinámica de relación matrimonial está basada en conceptos equivocados de la palabra. Tú no eres lo que la gente ha dicho que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios ha dicho que tú eres. El problema no está en las circunstancias, el problema está en que sigues creyendo aquello que te metieron en la cabeza que tú eras. El perdón de Dios es mucho más grande. No sé si debo de meterme ahí. Señor, controla mi cabeza. Platicaba yo con mi esposa y hacíamos un ejercicio de lo atemporal que el perdón de Dios es. Quiere decir, el perdón de Dios no tiene tiempo. El perdón de Dios era antes de la fundación del mundo y hasta el día de hoy persiste. Lo hago el ejercicio. ¿Me sigue? Contésteme, por favor. Perdón es la palabra sustantiva. Perdón. ¿Cuál sería el verbo? Perdonar es el verbo. ¿Me sigue? Perdonar es el verbo. ¿Cuál es el pasado de perdonar?
Se le acabó la gramática. Voy otra vez. Perdonar es el verbo. ¿Cuál es el plural? Perdonados. ¿Cuál es el pasado plural de perdonar? Perdonados. ¿Estamos perdonados o seremos perdonados? Perdonados, la palabra perdonados es atemporal, no tiene tiempo. Le tienes que poner otra palabra para que tome tiempo. Por ejemplo, fuimos perdonados. ¿Qué tiempo es? Seremos perdonados. ¿Ya me comprende? Pero si esas palabras extras no se pegaran a la palabra perdonados, tú ya fuiste perdonado, eres perdonado y serás perdonado. Perdonado es atemporal, porque el perdón proviene de Dios, el Dios eterno que extendió su perdón más allá de tu tiempo. Es cierto, nosotros necesitamos en el ejercicio del arrepentimiento jalar su perdón a un momento específico, pero su perdón es mucho más grande de lo que yo hice. Va conmigo. Cada vez que nos acercamos al reino, encontraremos cosas como esta que nos asombran. El Dios del cielo tiene una idea más grande de ti de la que tú tienes de ti. Ahora voy a entrar en lo difícil. ¿Me ayuda? Espero llevar sus mentes y corazones despacito para no enchuecarlos. Regreso a perdón. ¿Te perdonó de todos tus pecados, sí o no? ¿De todos? ¿O faltó alguno? ¿Te perdonó de todos tus pecados? Pregunto, ¿de los pasados? Hábleme. ¿De los presentes? ¿De los futuros? ¿Estás perdonado de los pecados que todavía no has cometido? ¿Qué provoca eso en ti? Lo va a decir tu corazón. Tu corazón va a decir, pues entonces démosle vuelo a la hilacha. No me digas no, porque eso es como vives de lunes a sábado. Y llegas el domingo a que te perdonen de todos. Porque el concepto que tienes de ti es que eres pecador. Está determinado tu concepto por tus obras y no por lo que Dios habló de ti. ¿Alguien va conmigo? Hacemos el mismo error con las personas. Tratamos y definimos a las personas de acuerdo a sus actos y no los olvidamos. Ahí va el dicho. Complete el dicho. El que mata a un perro, ¿cómo se sabe en el dicho? No puedes pecar una vez, porque entonces te llamarás como el pecado que hiciste. Pero no es el concepto ni la idea de Dios. Sigo con la lectura. Estoy en Mateo 11 y ya casi llego al final. Porque este es de quien está escrito, estoy en el verso 10. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Jesús continúa, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
Ahora, yo le pregunto, iglesia, ¿Juan el Bautista es perfecto? ¿Nunca ha pecado? ¿Nunca ha equivocadose? ¿O Juan el Bautista pudo haberse equivocado? ¿Juan el Bautista pudo haber cometido pecado? Entonces, iglesia, contésteme, ¿por qué Jesús se le ocurre la idea de decir que es el más grande entre los nacidos de mujer? ¿En dónde está la grandeza? ¿En no haberse equivocado? ¿O en que el cielo lo definió de esa manera y puso grandeza en él? Pero cuando miras a los tuyos, ¿qué miras? Y debe de ser nuestra cultura y costumbre mirar lo que Dios ha puesto en la vida de una persona y hablar a la grandeza de esa persona. Por favor, dígame que lo que estoy diciendo no le es extraño y que ya es nuestra cultura. Abro paréntesis. No quiere decir que nosotros no marquemos o corrijamos o señalemos la equivocación de una persona, el pecado de una persona, o la transgresión de una persona, o la iniquidad de una persona. Pero estamos diciendo, el pecado que él cometa debe de tener su proceso de arrepentimiento y su proceso de conversión para no volverlo a hacer. Eso es definitivamente lo que hay que hacer. Pero voy a hablar a su grandeza. Aquello que Dios puso en él, aquello llamado que Dios lo escogió y aquello que Dios ha visto en él, que debe de ser la manera en que yo lo pueda ver. Es nuestra cultura hablar a la grandeza de las personas. Este es tu problema, que la misma persona que deberías ver como Dios la ve es la misma persona que tiene la capacidad de sacarte el coraje más grande que podría haber en tu vida. Es la misma persona que saca lo peor de ti. Pero aún así, no hay por qué dejar de hablar a la grandeza de una persona. Si le voy a creer a Dios, también le voy a creer a Dios lo que ha hablado de ti. ¿Cómo me gustaría toparme con alguien que tenga la fe en su corazón, de saber que su hijo está pasando por los peores momentos y está tomando las peores decisiones, y aún así el padre o la mamá se paran y dicen: pero yo creo lo que Dios habló acerca de él y él va a ser pastor? Sí, la demás gente dice: es increíble, ese no va a llegar a pastor ni de un gato. Pero el papá o la mamá dicen: no, yo no creo lo que la gente habla de él, yo creo lo que Dios ha hablado acerca de esa persona. Es más, creo tanto lo que Dios ha hablado de esa persona que te voy a decir dónde está él en la escritura. Deberías esta noche llegar a casa, sacar tu Biblia y orarle a Dios y decirle: Señor, muéstrame dónde están los que amo en tu historia. ¿No me cree? La Biblia dice que Jesús, comenzando su ministerio, fue a Nazaret y entró en la sinagoga el día sábado, como era costumbre. Y se le dio a leer el rollo, específicamente el de Isaías. La Biblia dice así textualmente: y buscó en el rollo la porción que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Comprenda el momento. Él buscó en el libro de Isaías y él dijo: segurito mi papá escribió algo de mí en este libro. Y encontró Isaías. Y de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado.
Era Jesús diciendo: esta porción es mi porción. Esta historia es mi historia en su historia. Yo debo de ser conocido por su historia y mi historia en su historia. Necesito encontrar la porción en su historia que hable de mi historia. Y es ahí donde identidad tiene que aparecer. Lo que Él ha hablado de mi persona. Déjeme tomar un minuto y no importa si no hay respuesta. Espero que la palabra entre en el corazón. Los dichos de tu padre te traumaron y los hechos de tu mamá te afectaron. Y lo que viviste en la familia o fuera de la familia te dolió tanto que te hizo ser como eres. Acércate a Dios y deja que Él exprese las palabras de cómo te ve, de cómo te hizo, de cómo te formó y qué fue aquello que depositó de grandeza de Él en ti, como para que Él diga: no, entre todos los que han nacido no hay otro como Él. Acércate al que te formó y deja que su voz forme el concepto que tienes de tu persona. Ahora, ¿quieres bendecir a alguien? Entonces expresa la grandeza de Dios en la vida de él. Perdón por la ilustración, ya no debo de hacer de estas cosas. Pero llevas 15 años diciéndole a tu marido: eres un inútil. Pero todavía esperas lo mejor de él. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le dices a una persona: eres un inútil, pero luego todavía esperas que él haga grandes cosas? Pero si lo construyeras y lo edificaras, si lo edificaras y lo bendijeras, no hay otro hombre tan grande como la grandeza que Dios ha depositado en mi marido. Este asunto es incómodo entre usted y yo, porque casi tengo que puntualizar la frase para que usted la note y la pueda decir. Y no solo poner en Facebook. El problema es que hemos visto lo equivocado de esa persona. Y repito, no significa que él no haya cometido errores, pero significa que la gracia de Dios en él es más que suficiente. Mi trabajo no es hablar su error. Mi trabajo es hablar a su grandeza. Sí, de 9 veces que hablaré a su grandeza, una de ellas nos vamos a sentar a hablar de sus errores y de sus equivocaciones. Pero no lo construyo constantemente diciéndole lo malo que hizo, pero sí lo edifico constantemente repitiéndole cómo Dios lo ve. No sé si pueda yo comunicarlo. Nuevamente, no es superación personal, porque no sale el concepto de la opinión de una persona. No es una mantra. No lo copias de algún dicho de alguien que dijo que se escuchó bonito. Vas delante de Dios y le dices: cuando tú me miras, ¿qué es lo que miras? Y lo oirás a tu Padre hablar exactamente lo que Él te ha hecho ser. A mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Dígale al que tiene al lado: yo voy a hablar a tu grandeza. Voy a la última parte. Sí, el que está sentado de a un lado tuyo te va a sacar de tus casillas. Ya, de una vez, vacúnate. Sí, el que está sentado a tu lado te va a hacer enojar. Tiene la habilidad de pisarte exactamente donde te duele.
Yo vine a esta iglesia porque en esta iglesia sentí el amor de Dios. Mi hijo, ¿vas a sentir el amor de Dios? Y algo más. Porque el que está a tu lado está igual de herido que tú e igual de sensible. Apenas le dice, hermano, deja pasar al hermano a la otra silla. Y ya te haces así, dices, pues que llegue temprano mejor, porque para la próxima, no sé por qué nosotros tenemos que estar, no sé, pues si yo llegué temprano y debía escoger mi lugar. Y yo digo, ¿de dónde los pleitos? Sino de este asunto de que estamos acostumbrados en nuestra cultura a agarrar la equivocación de alguien y refregársela en la cara hasta que se sienta mal. Ahora digo, ¿Dios lo hace así? Cada mañana se para y dice, por cierto, me debes todavía los pecados de la quincena pasada. Pecador empedernido, te estás yendo al infierno. Ojalá busques más de mí. ¿Así le hace Dios? ¿Por qué le haces tú así entonces? Sea sincero, por un momento sea sincero. Porque tú te levantas en la mañana y te dicen, va a venir fulano de tal. Y entonces sacas y dices, al tal no lo quiero ni ver. Yo no lo invité. A ver qué hacen con él. Porque a mí me cae. Y si Dios nos tratara como tratamos a los nuestros, mas sin embargo Dios cada mañana, cuando tú todavía estás dormido, Él se para a tu lado y te deja 2 o 3 misericordias nuevas cada mañana. No te voy a definir por lo que hiciste ayer. Y para eso está mi misericordia. Te voy a definir con la gracia que he derramado sobre de ti. Eres más que vencedor. El problema no está en Dios. El problema no está en su palabra. El problema no está en el diablo. El problema está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que nos terminamos de creer la obra de Jesucristo en nuestra propia vida. Me ha hecho más que vencedor por medio de la cruz, por medio de la sangre que Él derramó. Me ha hecho más que un vencedor. Ayúdele al de al lado, dígale, tú ni esa te la crees. Sacúdalo un poquito, sacúdalo un poquito. ¿No sería mejor que las 3 misericordias que el Señor Dios dejó en tu buró, en tu mueble, cuando todavía estabas dormido y Él dijo, aquí te dejo 3 misericordias nuevas, te despertaras tú en la mañana, las tomaras y le dijeras a tu marido, por cierto, esta es misericordia de Dios para ti. No te voy a tratar conforme a tus iniquidades, sino conforme a la misericordia de Dios. Parece que le estoy narrando algo, pero la Escritura dice eso. Si pudieran confesarse sus equivocaciones el uno al otro daría de gracia lo que ha recibido de. Así es que por los primeros 5 minutos del día, esa pareja se estaría construyendo, se estaría edificando. Un poquito de misericordia de Dios para ti y un chorro de gracia para lo que vas a hacer el día de hoy.
Toda la unción de Dios y toda la fuerza de Dios, la gracia de Dios habilitándote para hacer lo que no has podido hacer, para que seas vencedor y más que vencedor en Cristo. Esa es la gracia que te toca, marido. Ahora sí, ya métete a bañar. ¿No sería fantástico que ese matrimonio creciera así unos 10 o 15 años? Vámonos, iglesia, hábleme. Pero no, prefieres degradar, denostar o eliminar. No me haga ejemplificarlo. Pero en esta casa tenemos la cultura de hablarnos a la grandeza. Quiero sobresaltar lo que Dios te ha dado y quiero resaltar lo que Dios te ha hecho ser. Quiero recordarte quién tú eres a los ojos de Dios y de lo que Dios te va a ser capaz de lograr. Porque esa bronca que enfrentas no es nada comparado a la gracia de Dios en ti. Porque eso que vives no se compara con lo que Dios te ha dado y la palabra que Él ha hablado a tu persona. Dale 20 años de eso a una persona y verás si no tienes un hombre o una mujer de Dios en casa. ¿Debo de brincar a los hijos o se entiende? ¿Se entiende? Tú eres el resultado de la educación de tus padres. El día en que se fue tu padre y sin palabras dijo: tú no vales, no cuentas, no me importas, se quedó guardado en tu corazón y eso te ha marcado todos los días de la vida. O el día en que tu mamá te dijo: eres un inútil, no sé para qué te tuve, tú no deberías de haber nacido, y eso te marcó para el resto de tu vida. Hasta que acercaste con un Dios que te dijo: es cierto, tu mamá no te quería, pero yo me aferré a que tú nacieras, porque yo te voy a dar propósito, yo te voy a dar sentido, yo te voy a dar razón. Y a mis ojos fuiste de gran. Aprende a hablar a la grandeza de la persona y verás a Dios manifestarse en la persona. Esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Si el que está al lado tuyo no es tan guapo como tú, tampoco tan inteligente como tú, por cierto, tampoco es tan espiritual como tú. Tú captas todas las dimensiones de los 3 cielos y los ángeles se arrodillan para decirte las verdades expresadas en el trono. Ese no es el problema. El problema es cuando abres tu boca y la otra persona es disminuida, o es burlada, o es ofendida, o es minimizada, o es marcada. No es nuestra cultura. Voy a hablar a la grandeza de las personas. No quiere decir que no corrijamos los errores, pero quiere decir que en nuestra cultura sabemos bien que se corrige en privado y se promueve en público. Voy a hablar a la grandeza de las personas. Es nuestra cultura. Es cultura del reino. Es cultura del reino. ¿Está claro? ¿Podemos orar? ¿Suficiente por una mañana? Hagámoslo. Porque hoy hemos disfrutado de la misericordia, de la gracia y de la justicia de Dios. Esté usted de pie. Si alguna persona de los que hoy estamos aquí ha oído esta palabra y le da sentido en su corazón, escúcheme con cuidado 30 segundos. Tú todavía puedes ser más grande en Dios. Dios
ha depositado en ti cosas tan maravillosas que ojalá permitas que su mano se meta en tu vida y la saque a flote. Solo tienes que abrir tu corazón, hacer a un lado lo que has escuchado por años, hacerlo a un lado. Cierra tus ojos, haz esta pregunta conmigo. Padre Dios, cuando me miras, ¿qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo que ves en mí? Espíritu Santo, necesito oír tus palabras. Lo que tú me has hecho ser en Cristo Jesús, lo que me has transformado, modificado, cambiado, renovado y restaurado en la obra de Cristo Jesús. Dime quién soy yo a tus ojos. Por favor, tenga sus ojos cerrados. Órelo en su lugar. Órelo conmigo. Mis obras dicen que soy lo peor. Y las personas que conozco han formado una idea equivocada de mi persona. Mi padre no me amó y mi madre me despreció. Fui lastimado, fui lastimada. Abusos vino sobre de mí y marcó mi vida. Pero hoy me acerco a ti, el creador de todas las cosas. Necesito oír tu voz. Cuando me miras, cuando pones tus ojos en mi persona, ¿qué es lo que tú ves? Hazlo. Hazlo, Espíritu Santo, recorre el lugar. Despierta el espíritu de las personas y habla al corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Perdona todas las ocasiones en las que el concepto equivocado de mi persona me llevó a cometer los actos equivocados. Yo no soy eso. Yo no soy un defraudador. Yo no soy infiel. No soy temeroso. No soy cobarde. Y no soy pobre. No es la imagen de lo que tú formaste en mí. Te pido perdón cuando dejé que todas esas voces golpearan mi cabeza y tocaran mi corazón. El evento es real, pero tu palabra es más alta que el evento que viví. La circunstancia es real, pero el dicho de tu boca es más poderoso que aquello que yo enfrenté. Una palabra tuya en mi vida se vuelve a construir. Una sola expresión tuya construye mi corazón. Párate en medio de los ángeles, Dios del cielo, y comienza a hablar de mí. Y diles todo lo que vas a hacer en mí. Y diles todo en lo que me vas a convertir. Dime todo lo que vas a añadir y todo lo que vas a quitar. Dilos, decláralo a los cuatro vientos, porque tú eres fiel para terminar la obra que has comenzado conmigo. Y no me vas a dejar a la mitad. No me vas a dejar a la mitad. No me vas a dejar a la mitad. Derrama de tu gracia sobre mi vida y
gracia sobre gracia. Derrama tu gracia sobre nosotros. Tenga sus ojos cerrados. Padre, dame la habilidad por tu Espíritu Santo de poder dar grandeza a los que me rodean, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Dame la gracia por tu Espíritu Santo de poder percibir como tú lo percibes y de poder verlo como tú lo ves, para decirle cómo es que tú lo ves. Déjame abrir tu escritura, déjame abrir tu palabra y encontrar en tu palabra el espacio de la historia que le debo de platicar, de cómo tú lo ves, de cómo tú lo miras. Hazlo. Dame la habilidad por tu Espíritu Santo de poder hacerlo como es hecho en el cielo, poder hacerlo aquí en la tierra. Edificar la vida de mi esposo, edificar o construir la vida de mi esposa. Padre, cuando llegue mi cabeza a la almohada y el sueño entre en mí, habla en mis sueños, habla de mis hijos, habla de mis hijas, habla de mis nietos, habla de mi marido, habla de mi esposa, habla de mi futuro, habla de tu llamado, habla de tu don, habla de tu talento, de tu habilidad y de tu propósito, que yo percibiré cómo debo de hablar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En mi ser, por tu Espíritu en mí, te alabaré, su aliento en mi ser, y te alabaré por siempre, su aliento en mi ser, tu Espíritu en mí, te alabaré, su aliento en mi ser, y te alabaré por siempre. Abra sus ojos. Una cultura no se lleva a cabo o no se establece sin un ejercicio que permita el establecimiento de la cultura. Déjeme pedirle que hoy, cerca de usted, haciendo a un lado toda pena, toda vergüenza o todo sentimiento, abrace al esposo, abrace a la esposa, abrace a la hija, abrace al hijo, abrace al que tiene, que es familia suya. Acérquese a su oído y comience a expresar palabras de grandeza. Vamos, voltéese a ver, olvídese de los demás. Olvídese de los demás y hable a la grandeza. Hable a la grandeza. Hable a la grandeza. Hable a la grandeza. Construya. Edifique, no ore. Declare en su oído hasta dónde el cielo lo va a llevar. Que él lo escuche, que ella lo escuche en su oído.
tan sublime, glorioso, y es tu presencia más deseable, más que el oro, mejor que la vida es tu amor maravilloso. Puede levantar sus manos al cielo. Tan sublime, glorioso, Puede cantar. es tu presencia más deseable, más que el oro, Suba el volumen. maravilloso, admirable, tan sublime, glorioso, es tu presencia más deseable, más que el oro, mejor que la vida es tu eterno amor maravilloso, tan admirable, tan sublime, glorioso, es tu presencia más deseable, más que el oro, mejor que la vida es tu eterno amor. Padre, es mi privilegio orar por esta iglesia y por estos mis hermanos. Nos tomaste hace 20 años y no has dejado de trabajar en nosotros un solo día. Mira hasta dónde nos has traído y mira hasta dónde nos vas a llevar. Pusiste grandeza en este lugar y nos hiciste ser familia contigo. Llevamos tu nombre y cargamos tu apellido. Haz que la grandeza de este lugar, que no es más que grandeza tuya en este lugar, pueda tocar muchos otros lugares y bendecir a alguien. Gracias por cada persona de esta congregación. En una primera reunión o en esta segunda, cada uno de los que asisten, cada una de las familias, cada uno de los que sirven, cada uno de los que ayudan, cada uno de los que enseñan o cada uno de los que asisten, hay grandeza en ellos. Nos llamaste iglesia con grandeza, familia tuya nos denominaste, y yo te doy gracias con todo mi corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Vamos, grite, amén. Segundos. Solo tengo en mi corazón poder recordarles. Hay algunas familias en la iglesia y fuera de la iglesia que hemos podido estar ayudando con despensas en diferentes circunstancias. Levantamos un compromiso de 20 personas que pudieran participar. Bien, hemos completado 10 o 11 de esas participaciones. Si tú dispusiste en tu corazón, este es el día, tienes tu sobre, pon todo ese recurso o especie, es para despensas que llegan a familias que están en una situación especial. ¿Está bien? Por favor. Gracias por ser una iglesia con grandeza.